Buenas tardes a todos los participantes. Estamos hoy 21 de diciembre del 2021 y los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Salud Mental Parental y recién doctor Yuri Velasco Lorenzo. Él es médico psiquiatra del Hospital Nacional Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles a todos los participantes que pueden hacer cualquier pregunta o duda a través del chat del Zoom, así como a través de nuestro canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, desde donde también estamos transmitiendo en vivo. Muy buenas tardes, doctor Yuri Velasco, lo escuchamos atentamente. Adelante. Buenas tardes con todos. Para mí agradecer al Ministerio de Salud por permitirme compartir con el público en general este tema tan importante que voy a presentar hoy día, que es salud mental parental y recién nacidos hospitalizados. Antes de empezar, quisiera decir que no he visto en los años que trabajé en el Ministerio de Salud y hacía supervisiones a nivel nacional, a nivel hospitalario, si existía o existen algunos procesos sistematizados, organizados, con la finalidad de que se permita un afrontamiento adecuado a la familia, al entorno cercano, a los niños que son hospitalizados por diferentes causas, ¿no? Los lactantes, los recién nacidos hospitalizados, ya sea por malformaciones congénitas, ya sea por problemas de salud, ¿no? Por prematuridad, diferentes aspectos etiológicos, independientemente de lo que sea. Sin embargo, no hay un sistema organizado, o a lo mejor sí hay en algunos, pero no existe como una estructura ya elaborada, como un proceso establecido que permita un afrontamiento adecuado de los familiares frente a diferentes situaciones que hoy día vamos a ver que se presentan en el entorno de la familia de un niño que está hospitalizado por diferentes causas. El nacimiento de un niño con malformaciones congénitas aplica también para niños prematuros o cualquier otro niño que esté hospitalizado, genera una crisis emocional, ¿no? Aguda en la familia, acontecimiento para el cual no se encuentran preparados física ni psicológicamente. Cuando se forma una familia, al inicio en este proceso de lo que se llama el ciclo vital de la familia, aparece solamente una relación de tipo conyugal. Todavía no se ha formado la relación de tipo parental porque todavía el nacimiento de un nuevo miembro en la familia está en proceso. Cuando la madre sale gestando, las expectativas que se generan en el padre, en la madre y en el entorno familiar son grandes. Esas expectativas siempre van a ser que este niño nazca con la mejor calidad de salud, que este niño salga sin ninguna dificultad y sin ninguna enfermedad. Sin embargo, no siempre se va a dar esto. Hay situaciones en las cuales este niño puede, durante la gestación, detectarse que tiene alguna malformación congénita, algún problema de salud, que a la familia se le genera un cuadro de estrés agudo. Ese cuadro de estrés agudo hace de que la familia no esté preparada adecuadamente, ni física ni emocionalmente, ¿no? Y también en otros aspectos que están en el entorno, como son el aspecto económico, el aspecto laboral, la dinámica familiar. Todos estos aspectos se van trastocados cuando se identifica o le llega la noticia a los padres de que hay un producto con alguna dificultad en su anatomía, alguna dificultad en su fisiología. Entonces, esta primera parte les voy a presentar algunos discursos que se ha podido obtener de las madres que, que dicen o que opinan respecto de la atención que recibieron o sus propias respuestas que se dan frente a una situación a las cuales no estaban, digamos, preparadas para poder enfrentar o afrontar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta primera diapositiva dice, cuando el niño nació lo dejaron en la unidad, en una incubadora, pero las enfermeras no hablaban del niño, que el médico me explicaba más tarde, vino el cirujano a decir que lo tenía que operar. No fue mucho lo que me explicó ni a mí ni a mi esposo. En esta diapositiva lo que trata de expresar la madre de un niño que probablemente tenga dificultades es una distancia, una falta de comunicación,
una conversación más empática, ¿no? Que hace que ella tenga una interpretación de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, esto se va con alguna frecuencia en los hospitales, ¿no? No solamente en el caso de niños pequeños hospitalizados, pero esa es la percepción que tiene la madre respecto del trato que recibe. Es más, el sistema de salud no está preparado, ¿no? Para poder atender de una forma adecuada desde el punto de vista empático a la ocurrencia de un nacimiento con malformaciones congénitas. No es lo habitual, es lo que sale fuera de la curva de Gauss, ¿no? Entonces, frente a eso, las enfermeras o el personal médico que está habituado a tener todo una forma de tratamiento, una forma de trabajo para niños, entre comillas, normales, cuando aparece un caso de malformación congénita o un caso de prematuridad, aunque la prematuridad es más frecuente, sin embargo, la forma como se tratan estos niños cuando no es un hospital especializado puede generar una displicencia, ya sea por temor, por desconocimiento, tanto en los familiares, tanto en el personal de salud, tanto el personal médico, personal auxiliar, personal de enfermería, etc. Esta es otra narrativa, por ejemplo, de otra madre que dice, los médicos me lo dicen siempre en todas las consultas, que el niño no va a poder caminar, hablar, o si lo hará a medias, pero normal no va a ser, y hay que saberlo desde ya y acostumbrarse. Las madres saben ellas muy bien, y sobre todo aquellas madres que van de una institución a otra por referencia o contra referencia, de la patología de su recién nacido o de su hijo, pero lo que no escuchan son la explicación sobre las causas que han generado esto, ¿no? Generalmente le repiten una y otra vez el diagnóstico y esto en realidad lo que causa es en ellas una alteración en su tema de lo que significa una capacidad de afrontamiento adecuada, ¿no? Porque el reiterar a cada rato la malformación o la patología les produce un estrés que no pueden a veces afrontar adecuadamente. Esta es otra narrativa, dice, cuando el bebé nació dijeron que el niño era deforme, así, con esas palabras, deforme, que era todo, que era como ganarse en una lotería. O sea, ese tipo de narrativa, y eso lo vemos a veces en los hospitales, es cierto, los médicos estamos preparados, el personal de enfermería está preparado para atender a los pacientes de la universidad y nos preparan para eso, pero no nos enseñan a veces cómo debemos establecer un discurso de tipo empático en el cual diciendo las mismas cosas o dando el mismo mensaje pudiéramos ser menos, digamos, corrosivos, ser menos duros o menos inadecuados al dar una noticia o hablar respecto de un familiar o respecto del hijo a los familiares o a la madre o a los padres. Ese tipo de situaciones se presentan con alguna frecuencia. Según entiendo, dice, ganarse una lotería es algo bueno, y en este caso le estaban dando una mala noticia, que el niño tenía una deformidad, ¿no? Y eso a veces pasa y a veces era peor. A mí no me interesaba en ese momento, dice la madre, si era peor o mejor en otros niños. Me interesaba saber qué había pasado y saber por qué. Siempre los familiares los familiares van a estar preguntándose el por qué más que la situación en sí, ¿no? Y cuando no encuentran una respuesta adecuada, una respuesta técnica en un idioma o en un discurso que ellos puedan entender, van a tratar de buscar una explicación ellos mismos, como vamos a ver en los otros discursos que voy a seguir presentando. Dice en otro discurso otra madre entrevistada, lo que más duele es la indolencia de los médicos, son muy duros y las razones del niño como si uno fuera de piedra. Aunque sé que ellos prefieren decirlo así para que uno entienda y a veces es más que uno se despierte y haga las cosas más rápido, pero me mandan de un lado a otro, las terapias aquí en el hospital, las citas con el cirujano al otro lado de la ciudad es difícil. Esto es pues lo que sucede en un sistema que no está adecuado, que no está adaptado para atender este tipo de pacientes, ¿no? Entonces hay un sistema de referencia y contrarreferencia. La madre, además de soportar el dolor de tener un niño con dificultades, tiene que además realizar una serie de trámites de referencia, de documentación, para poder lograr los beneficios que puede significar una aseguradora, lo que puede significar el costo de la atención de su hijo, de su familiar. ¿Por qué? Porque tanto el sistema como los recursos humanos de los hospitales no están adaptados necesariamente para dar una información adecuada y una información empática
y tratar de encontrar la solución en un solo sitio para un niño que se encuentra con estas dificultades. En esta otra narrativa dice, yo todo el tiempo pienso que fue algo que hice o que no hice, pero en la familia no hay nadie con nada parecido. Así de pronto fue un descuido. De todos modos hubo un tiempo en el que tomé cerveza. Al principio debió ser por eso, no sabía que estaba embarazada. Así que eso fue o lo concebí borracha, el niño no quería verme así. Cuando no se encuentra una explicación adecuada en los entes que son los que tienen que dar una respuesta técnica, una respuesta en relación a la causa que generó el problema en el niño, la familia va a comenzar a buscar respuestas en sí mismo y eso va a llevar a un tema de culpabilidad, ¿no es cierto? Acá vemos que en esta diapositiva el discurso se está buscando una causa, se está buscando culpar a alguien y la primera persona en la cual recae esa culpabilidad va a ser en la propia madre, ¿no? Entonces ella asume de que esa malformación que tiene el niño o esta dificultad que ha hecho que el niño siga internado es porque ella en algún momento consumió alcohol. En esta otra dice, cuando quedé embarazada ya me iba a separar. Finalmente se decidió que no por el embarazo, pero todo el tiempo pues el maltrato, oyendo cosas en la casa. Claro que le afectó al niño y entonces es como si ya no quisiera oír nada, se ríe, por eso tiene la oreja cerrada. Este discurso corresponde a una señora que tiene un niño que nació con una malformación en el pabellón auricular, ¿no? Y con una hipoacusia de ese lado. Entonces ella trata de buscar una explicación a eso y dice ella de que aparentemente la discusión que tenía con su pareja, ¿no? Permanentemente habrá hecho de que el niño nazca sin pabellón auricular para no escuchar las discusiones que se generaban en su entorno. Entonces, como vemos, cuando no se encuentra una explicación adecuada en la parte que es la llamada a dar esa explicación técnica, que son los médicos o personal de salud, las madres, el entorno familiar va a buscar una explicación, ¿no? Que trate de cumplir con esa necesidad que tienen ellas de encontrar la causa que generó el problema. Cuando ya no se ubica la causa en la persona, se comienza a buscar la causa en la familia, ¿no? O en la pareja, dice. Yo sé que la culpa es de la familia de él, hace referencia al esposo. Eso es porque por el lado de él hay una niña con síndrome. Cuando hablan de síndrome, generalmente están refiriendo al síndrome de Down, porque el síndrome de Down es una de las patologías congénitas con mayor frecuencia, entonces es lo que más conoce la población, ¿no? Así esta patología de su niño no sea una diferente al síndrome de Down, si en la familia de la pareja hay alguien con esa enfermedad, van a relacionar esta situación asumiendo de que es porque en la familia existe una persona con síndrome de Down, esta patología sin serlo también tiene relación con esa malformación, porque ella además saca, ¿no? Ella se exculpa al decir, en mi casa todos somos normales, ¿no es cierto? Entonces, como ven, cuando no se busca la justificación o la causa del problema, de la dificultad del niño recién nacido o del niño que está en proceso de gestación, si no está la culpa en la madre, se busca en la familia. Sin embargo, no todo es negativo. A veces las justificaciones que buscan los familiares, la madre o el padre, se ve en un sentido positivo. Por ejemplo, en este caso dice al niño, o sea, a su niño, le faltan 2 dedos de la mano, pero puede hacer lo mismo que hacía su hermano a esa edad. Y si es así, ahora sin cirugías, ¿cómo será después? O sea, las padres que hacen, o la madre lo que hace es, para tener un comparativo o un fiel de cómo va avanzando funcionalmente el niño que tiene la malformación, utiliza a los menores, a los otros hermanos, y según eso ella va comparando, ¿no? Y en este caso ella dice que a pesar de faltarle los dedos, sin embargo logra hacer las cosas que sus otros hermanos hacían a su misma edad, y eso para ella es positivo, ¿no? También en el otro discurso dice, bueno, yo creo que el niño no es anormal, los tíos y el papá tienen lo mismo. Los médicos exageran. Mi esposo trabaja y no le ha pasado nunca nada. Este discurso se refiere a una familia cuyos componentes tenían a una malformación en los pies, un pie valgo, ¿no? Que tendría varios de los componentes familiares. Entonces, ella había visto que esas personas que formaban parte de esa familia paterna, todos tenían funcionalmente trabajo, se habían desarrollado normalmente,
y por lo tanto esta malformación que había presentado su hija, según ella y comparándolo con sus demás familiares, no tenía ningún aspecto negativo, sino era más bien, ¿no?, un aspecto singular, particular de la familia, algo que los distinguía de los otros. Entonces, es una forma de ver desde otro lado cómo las familias, cómo buscan una justificación en el sentido positivo a veces y en el sentido negativo también, pero sin embargo, ellos buscan sus propias respuestas y la forma como pueden salir adelante desde el punto de vista de la salud. Dicho estos discursos, nosotros podemos ver de que cuando tenemos un niño o un lactante que está internado en una UCI, que está internado en hospitalización, se genera a nivel de los padres a una serie de crisis a nivel de diferentes esferas. En la esfera económica, que duda cabe, que en la esfera económica se genera una serie de problemas y ese problema económico trae además otros problemas, ¿no? Los gastos que se generan si este niño no tiene un seguro adecuado, ¿no es cierto? Los exámenes que se le van a realizar, probablemente uno de los cónyuges, en este caso la madre, deje de trabajar, ¿no? El padre tenga que dedicarse a buscar además otro trabajo, hacer horas extras. Todo esto va a generar una situación de dificultades económicas a nivel de la familia, ¿no? En la esfera social igual, ¿no es cierto? Porque hay una expectativa tremenda alrededor de las personas que conforman la familia, y no solamente la familia, sino los amigos, los vecinos, ¿no? Respecto del nacimiento de este niño. En la esfera somática, qué duda cabe que va a requerir que estos familiares, esta madre, tenga que redoblar sus esfuerzos para poder tratar, ayudar a la familia, y eso va a llevar de alguna manera también a un cansancio, una fatiga. La salud mental, de hecho, que se ve trastocada porque existe pues una predisposición natural de querer tener un niño un niño sano, y la presencia de un niño que tiene dificultades genera de todas maneras de inicio lo que se conoce como un duelo, como un duelo en la salud mental de la madre, de los hermanos, en lo de los abuelos, en el padre. La dinámica familiar muchas veces se ve alterada, y cuando hay un niño que tiene una dependencia de la UCI, una dependencia de hospitalización, muchas veces los problemas que se presentaban ya en la dinámica familiar entre esposos o a nivel de los hijos se ahondan, se agrietan, y no es infrecuente ver que muchas veces hay separaciones, hay rupturas de lazos matrimoniales cuando hay un niño que se encuentra hospitalizado y que tiene necesita mucha atención. Entonces, toda la atención se va dirigida hacia este niño que requiere de muchos cuidados, y hay un descuido de la relación familiar, de la relación conyugal. Existen factores externos que son importantes tener en cuenta cuando hablamos de los conflictos que se pueden generar. No es lo mismo que las personas que tienen una determinada personalidad sufran con una situación de un niño hospitalizado. Si es una personalidad dependiente, pasivo-dependiente, no lo afrontará de la misma forma que una persona que tiene un trastorno límite de personalidad, o de una persona con tendencia hacia la depresión, o una persona que tiene un carácter de tipo impulsivo, o una persona que tiene un carácter reservado, una persona que tiene dificultades para expresar. Cada una de ellas, el impacto de tener un hijo hospitalizado o un hijo con malformaciones será de diferente forma. Las relaciones interpersonales, funcionales de la familia se van a ver también afectadas, ¿no? Justamente los problemas muchas veces se ahondan, muchas veces se agravan a raíz de este tipo de dificultades. La red de apoyo social y financiero también es un elemento importante que debemos tener en cuenta, sobre todo la parte financiera. Hay otros componentes familiares que a veces no se toman en cuenta cuando uno tiene un niño o un hijo que está hospitalizado, se encuentra en una UCI, que vienen a ser los hermanos, ¿no? Los hermanos también necesita toda una explicación de lo que está sucediendo con el hermano, al cual ha habido mucha expectativa de tenerlo en la casa, de saber quién es,
y con la situación más difícil para ellos de que muchos de ellos son menores y ni siquiera pueden entrar al hospital para poder verlo, ¿no? Entonces eso genera toda una imaginaria en ellos, de tal forma una serie de preguntas que no son resueltas porque la atención está dirigida hacia el nivel de los adultos, pero no hacia ellos. Eh, las respuestas de los profesores, de los médicos, de las enfermeras y otros profesionales a veces no son las adecuadas, ¿no? Son respuestas escuetas, respuestas muy técnicas y a veces, como se mencionaba en las diapositivas anteriores, son respuestas a veces muy duras, ¿no? Que no tienen nada de empáticas y por lo tanto generan más estrés en las personas que tienen que ver con los niños que están internados, ¿no? La presencia de alteraciones previas de la familia, a veces en las familias existen problemas antes de que se genere este niño que va a ser internado o antes de que se interne, y esto se vuelve a agravar, ¿no es cierto? Los alcances afectivos de las hospitalizaciones previas también generan un antecedente importante que permite a veces no llevar adecuadamente esta relación de la madre con el niño que está internado. En cuanto a la madre, es la que más siente el impacto de tener un niño que no está adecuadamente de su salud, ¿no? Sienten la pérdida de su deseo de un niño perfecto. Todas las familias en general tienen una visualización, una idealización de cómo quieren que sea su niño. Y eso se oye permanentemente cuando uno escucha los discursos de las madres que están gestando o cuando nacen. La palabra que siempre escuchamos es con tal que nazcas sanito, ¿no? No quiero nada, pero que nazcas sanito. Y eso pues, es un anhelo, ¿no? De toda madre que nazca sanito. Pero a veces cuando no ocurre esto, se siente como una pérdida, ¿no? Y entonces genera en un primer momento, en una primera etapa, aflicción, tristeza, negación de la situación que están pasando. Después de esta etapa se viene la etapa de readhesión, o sea, se tiende a aceptar, ¿no es cierto?, la situación que está viviendo y se trata de salir adelante, ¿no? Hay lo que llaman también la aceptación estoica, o sea, esa aceptación con dolor frente a una situación de un niño que tiene alguna malformación, o un niño, en este caso podría ser también un niño prematuro, que requiere mucho de los cuidados que se le dan en la hospitalización, que requiere mucho de los cuidados que le dan en personal sanitario. No solamente la madre se ve impactada por esta situación, ¿no? Generalmente siempre valoramos y todo está dirigido hacia la madre, porque es la que ha tenido el bebé durante la gestación y luego está muchas veces hospitalizada junto con el niño, ¿no? Para que pueda darle lactancia, para que pueda estar a su lado, para que pueda dar el contacto de piel a piel que es importante. Pero el padre también sufre un impacto importante, ¿no? Sin embargo, cuando se han hecho estudios de comparación, si bien es cierto su impacto, no se han encontrado mayor cantidad, mayor incidencia de trastornos emocionales mayor que el de la madre, ¿no? Se genera una gran cantidad de estrés, es cierto, porque también no solamente él tiene que ver por el niño que está hospitalizado y también la mamá está hospitalizada y tiene que ver con las cosas de los otros niños que a veces se encuentran en la casa y tiene que ver con el trabajo y a veces él es el único intermediario de llevar las noticias buenas y las noticias malas. Sirve como un puente entre los médicos, ¿no? Y la madre, entre los médicos, la madre y los niños que están en la casa, o entre los médicos, la madre y la familia que se encuentra en la casa, porque todos están ávidos de noticias y él prácticamente se convierte en una especie de catalizador, de mensajero, que lleva toda la información, pero sin embargo no tiene un momento para él mismo, ¿no? Él asume un rol y mediante ese rol un poco que se distancia del dolor. Es una forma de encubrir o de protegerse respecto de lo que pueda sentir la mamá, que es la que está más directamente en relación con el niño. No solamente se da un problema o una crisis a nivel parental, también hay un tema a nivel conyugal. A nivel conyugal estamos hablando a nivel de pareja, ¿cierto? Entonces hay un impacto negativo en el matrimonio, generalmente se exacerban algunas dificultades que ya se tenían, porque el foco de atención está dirigido pues, al niño que necesita de apoyo permanente y por lo tanto hay un descuido, digamos, del cónyuge y eso genera a veces problemas a ese nivel. Algunos padres incluso se sienten resentidos, ¿no? Por la excesiva atención que tiene la madre de ese niño, que lo requiere obviamente, ¿no? Y el tema de la frecuencia de las relaciones sexuales también se ve deteriorada, ¿no? Entonces, todo esto lleva a que se genere todo un conflicto
en el ámbito conyugal. El deterioro de la comunicación genera, y hay un miedo a una nueva concepción. Muchos de estos padres creen de que si tienen nuevamente relaciones van a volver a tener un hijo con malformaciones, y esto hace, o a veces hace que se use como algún pretexto para que si una de las parejas ya tiene, digamos, alguna afectividad hacia otra persona, vaya por esa vía y trate de tener, digamos, otra descendencia con la finalidad de evitar, entre comillas, el estar con la misma pareja y pueda obtener nuevamente un niño con alguna dificultad. La pareja sufre una sensación intensa de fracaso por haber traído. Hay un sentimiento de culpa, ¿no? Tratan de buscar, como habíamos dicho anteriormente en el discurso que hemos presentado, buscar culpables, y en las peleas sale a reducir eso, ¿no? En tu familia hay una persona que tiene un problema mental y por lo tanto la culpa es tuya, ¿no? O al revés. Entonces, se generan esos temas de conflicto, de echar la culpa a uno de los cónyuges con la finalidad de disculparse además de este problema con el que están pasando. Ahora, el impacto es mayor cuando es el primer hijo, ¿no? Y peor aún cuando es un niño que ha venido después de muchos intentos, o que es un niño en el cual ha habido un tratamiento, ¿no? Y este niño además sale con alguna malformación. Esto genera mucho estrés, genera mucha ansiedad de los padres, ¿no? En ocasiones, sin embargo, algunos cónyuges más bien se complementan, ¿no? Entonces, uno de los cónyuges sirve de apoyo al otro cónyuge, hay un apoyo emocional y esto es importante, ¿no? Con la finalidad de que esta estructura familiar nuclear no se derrumbe. La relación también de los hermanos es importante tener en cuenta, ¿no? Hay un impacto también a nivel de los hermanos. Eh, eh, Puede ser, para los padres de niños mal formados, puede ser una carga, ¿no? Porque los padres se angustian, ¿no? Por saber cómo distribuir la atención de sus hijos. Obviamente, este niño que está internado tiene el foco de la atención más importante, y los otros niños pueden verse relegados en la afectividad, en la atención, ¿no? Entonces, ellos también comienzan a sentir las consecuencias de este proceso, de este impacto, ¿no? Cuanto mayor información se debe dar, cómo damos la información a cada uno de los hermanos, ¿no? De acuerdo a la edad que tengan, en el lenguaje que puedan saberlo, ¿no? Entonces, eso es importante. Los demás hermanos pueden sentirse en alguna situación angustiados y culpables, porque al no encontrar una explicación adecuada, pueden ellos sentir de que tuvieron alguna implicancia en la generación de este hermano que se encuentra internado, ¿no? Entonces, no es a veces alejado de que los niños puedan sentir celos, ¿no? Por el tema de la atención exclusiva que tiene este niño o este hermano que se encuentra internado. En cuanto al impacto familiar global, estas familias que tienen una situación de uno de los miembros que está internado, sobre todo un niño pequeño, un niño lactante, tienden a ser familias aglutinadas, que se aglutinan de tal forma y se implican entre ellos que pierden la autonomía individual, ¿no? Entonces, no hay intimidad entre ellos y todos reaccionan en bloque, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, esta cohesión es importante porque hay un apoyo permanente a todo el grupo familiar, sin embargo, hace que pierdan individualidad de cada uno de ellos, ¿no? Y puede existir de tal forma de que una inconformidad o un conflicto o hostilidad o resentimiento encubierto. No lo manifiestan porque están abocados a dar apoyo al miembro que está con más dificultades, pero sin embargo puede estar generándose al interior algunas dificultades que no lo manifiestan en su momento. Ahora, el impacto familiar en lo que se genera cuando tiene uno un niño hospitalizado o un niño con malformaciones, se genera un impacto parecido al proceso del duelo, pero con algunas diferencias importantes, ¿no? Se sufre la pérdida del niño esperado, no es lo que ellos estaban esperando. La diferencia más importante es que en el duelo, cuando uno pierde una persona, o sea, esta persona con la cual tenemos un vínculo sentimental, un vínculo emocional, fallece, se da por única vez, ¿no es cierto? Entonces vivimos un duelo, ¿no? Lo cual es un proceso natural, es como una herida, ¿no? Uno tiene una herida, esa herida tiene que pasar por un proceso hasta que se repara. Igual, el duelo es igual, es un proceso natural frente
frente a una situación de muerte de un ser o una persona con la cual tenemos un vínculo afectivo, pero también en los niños que están internados, ¿no es cierto? Por diferentes causas se genera un duelo parecido, pero en este caso es diferente. ¿Por qué? Porque no se da por única vez, sino que porque en el duelo, cuando hay por pérdida de la vida, se genera por única vez. En este caso no, porque la persona permanece todavía internada y cada cierto tiempo nos está recordando y tiene nuevos requerimientos y a veces se agrava, se pone en nivel crítica. Entonces es un duelo permanente que no tiene un límite temporal y que muchas veces puede terminar en la muerte, pero cuando no es así, cada cierto tiempo se hace más crítico, se producen las crisis. Es un duelo, digamos, de carácter permanente en que sufren los padres o la familia en general. Entonces, ¿qué se plantea frente a esto? Si tenemos nosotros una familia, ¿no es cierto?, que está pasando por un cuadro en el cual uno de los miembros se encuentra hospitalizado, tiene malformaciones congénitas, o es prematuro, o está en la UCI, lo que se plantea es de que hay que hacer un rescate de lo temporal. Entonces, la capacidad de descubrir y aceptar que aún dentro de toda esta emergencia, ¿no? No todo es urgente, es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, un momento para poder hablar de las necesidades de cada uno de los miembros, la forma como ellos tratan de explicarse las causas que generaron la malformación, las causas que generaron el estado de salud del hijo o del niño que se encuentra hospitalizado. Es importante que los profesionales de salud tengamos un tiempo, o cuando tenemos un tiempo para poder hablar de esas cosas y más que hablar, escuchar cuáles son los sentimientos, cuáles son las apreciaciones, cuáles son las interrogantes que tienen los padres respecto de lo que está sucediendo con el niño que se encuentra internado, ¿no? Entonces dicen que es posible delimitar un tiempo y un espacio de comunicación, generalmente gira alrededor de información, porque eso es lo que necesitan los padres, ¿no? Una información adecuada, una información real, ¿no? Para no poder buscar la información en sí mismos o dar una interpretación y ser más que todos un ente de escucha, ¿no? Un ente que trata de entender, ¿no?, todas las apreciaciones subjetivas y en la forma como ellos aprecian lo que está sucediendo y poder dar respuesta a cada una de sus interrogantes. Los estudios en diferentes hospitales donde se ha implementado un sistema en el cual permite un afrontamiento adecuado de los padres que se encuentran con hijos que están internados, dicen que no hay mejor cura que pensar en un niño alejado, ¿no? No hay proceso que cura que puede pensarse en un niño alejado. Si se puede lograr de alguna forma una integración de los familiares con el niño, de la madre, del padre, una visita de los hermanos, una visita de los abuelos, eso ayudaría bastante desde el punto de vista afectivo a la recuperación de la salud, no solamente del niño que está internado, sino también de la propia familia que ya está pasando por una serie de situaciones críticas en su estado emocional. Por ejemplo, dice, facilitar el ingreso irrestricto de los padres del niño hospitalizado implica reconocer como un primer derecho. Se entiende normalmente que existen algunas restricciones en los hospitales, ya sea porque no están adecuados. Los hospitales no están construidos para poder aceptar personas que no sean las que están internadas, ¿no? Sin embargo, en algunos hospitales, como el nuestro, por ejemplo, se permite que las madres, lo que se llama madre acompañante, no se queden un tiempo cuando el niño está internado, se permite que haya la lactancia materna, ¿no? Sin embargo, en otros países, además, no solamente se permite eso, se permite además la presencia de los hermanos, una visita guiada, supervisada de los hermanos o de los abuelos, que es importante para justamente evitar de que haya estas crisis emocionales alrededor de la familia. Las interrogantes parentales, generalmente existen muchas preguntas que se hacen, ¿no? Por ejemplo, la herida narcisista, no todos los padres quieren tener pues un niño, a nadie se le ocurre tener un niño con dificultades anatómicas o dificultades fisiológicas. Entonces, cuando esto no ocurre, pues genera pues, ¿no?, una serie de crisis, una serie de problemas. Muchos de los padres piensan de que el hijo no les pertenece al hospital porque prácticamente para muchas horas en el hospital, lo que lo ven y lo que atienden son el personal sanitario, y por lo tanto la pregunta que se hacen es ¿cuándo lo podré tocar, ¿no? ¿Cuándo lo podré estar en contacto con él?
¿no? O si le hace mal que le hable, es dañino que yo me pueda acercar y hablarle, y de quién es este hijo, ¿no? De la ciencia, de los médicos, ¿cuándo vamos a ser realmente padres, ¿no? Si el niño está internado, ¿en qué momento nos va a tocar a nosotros estar con él, ¿no? Y además se generan una serie de situaciones en las cuales, por ejemplo, los niños se construyen, los niños pueden sentir que la presencia del padre, ¿no? La voz del padre, la voz de la madre, y los padres también sienten o dicen o están de explicar que cuando ellos hablan el niñito puede voltear o puede sonreír, ¿no es cierto? Todos estos aspectos que pueden parecer, digamos, insignificantes, sin embargo, son muy importantes para mejorar el estado emocional no solamente del niño, sino también de la familia. Esto reconforta mucho a la familia y hace que sea mucho más llevadera esta situación de enfermedad de uno de los miembros de la familia. La inclusión de la familia ampliada, esto lo habíamos dicho, no solamente los padres son los que son afectados, sino también están los abuelos, ¿no es cierto? En algunos sitios, algunos hospitales, algunas instituciones, se permite también una visita programada de los abuelos, de los hermanos, ¿no? Entonces se ve que toda la generación, ¿no? Se reconocen entre ellos, el niño que está hospitalizado, los padres que están ahí, los abuelos, los hermanos se tratan de encontrar aspectos comunes en su emocionalidad para poder sobrellevar esta situación tan crítica que les ha tocado vivir. Los niños en la casa se puede plantear, ¿no? Alguna situación lúdica que les permita a ellos describir qué es lo que sienten o cómo ven que está su hermanito, qué piensan de él, y eso podría ayudar bastante, ¿no? Algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta cuando se haga una visita, por ejemplo, guiada al interior de la cuna o donde se encuentra internado el niño, evitar justo durante ese momento, ¿no? A una práctica invasiva, ¿no? Porque es muy traumático para ver a los familiares que en ese momento, justo cuando ellos van a visitar, se produzca algún tipo de procedimiento, ¿no? Como una toma de muestra de sangre, etcétera. Más bien se ve gratificante que ellos pudieran de alguna forma muy pequeña colaborar, a lo mejor si en el caso se está dando la alimentación con una sonda, ellos pudiesen ayudar con apoyar, no sé si vaciando una jarrita al otro lado o un envase, ¿no? Esa sola pequeña apoyo para ellos es muy gratificante y puede ayudar mucho para que se encuentren ellos que participan también y les hace participar dentro de este proceso de recuperación del hermano o del familiar que se encuentra internado. La prevención en salud mental perinatal es una filosofía de cuidados, ¿no? O sea, esto de acá no es una situación, digamos, puntual que se le ocurre a nadie, sino es una cuestión que ya en otros sistemas están implementados y se conoce de los beneficios que significa para la salud física y psíquica de los bebés hospitalizados, ¿no? Se sabe que en los centros donde se encuentran internados los niños, generalmente es un sitio donde no hay mucho ruido, hay un control de una serie de aspectos que evitan la sobreestimulación del sistema nervioso del niño, ¿no es cierto? Y se facilita al máximo el papel de la familia con la finalidad de poder lograr una recuperación adecuada del niño. Los profesionales tenemos que, como un reto, ayudar a los padres, ¿no? A escapar al ruido de las máquinas, de los comentarios técnicos para observar el cuerpo de sus bebés. Es importante, ¿no? Cuando hemos tenido la oportunidad de hacer las interconsultas aquí en el mismo hospital, y una de las preocupaciones para las madres que tienen a su niño con malformaciones o que tienen a su niño que está en UCI es ¿cuándo lo voy a ver? Es una pregunta permanente, ¿no? ¿Cuándo lo voy a ver? ¿No? ¿No? Y cuando se les dice que van a ir, pues es un día en el cual ellas están muy a la expectativa, ¿no? Y eso para nosotros podría parecer que solamente le estamos dando un dato, pero para ellas están muy alertas en qué momento se les va a llevar a verlo, a darle su primera lactancia, porque es en el momento de que ellas sienten recién que se ven, digamos, realizadas como mamá, ¿no? Porque ha pasado un tiempo en el cual el niño ha sido separado de ellos, ¿no? Y no solamente ocurre eso con la madre, también ocurre con el papá, ¿no es cierto? Entonces ellos están a la expectativa en qué momento pueden ver al niño, ¿no? Entonces, una vez que ya lo van viendo, lo van redescubriendo, van adaptándose, van reconociéndolo objetivamente, eso ayuda mucho a poder mejorar, ¿no? La salud mental, no solamente de los padres, sino también del recién nacido.
Es importante escuchar las observaciones y preocupaciones de los padres. En este hospital, en el Hospital San Bartolomé, bueno, hasta antes de la pandemia, había un pequeño equipo apoyado por un psicólogo cuya finalidad era justamente con las madres que se encontraban con niños que estaban, niños prematuros, reunirse con ellas y escuchar, ¿no? Todas las cosas que ellas tenían que decir. Y eso ayudaba mucho porque no hay mejor experiencia de una madre que ya pasó por una situación de una crítica, por ejemplo, respecto de las otras que recién habían sido internadas, sus hijos, las primeras, las que estaban recién que habían sido internadas, estaban con un cuadro de crisis, estaban con una tendencia al llanto, y sin embargo las otras que habían logrado salir, y a veces coincidía que iban a hacer la misma cirugía, les hablaban cómo ellas se habían sentido. Este tipo de relaciones altamente terapéutico. Esas experiencias, el intercambio de experiencias orientado y guiado por un especialista en psicología o un especialista en psiquiatría, ayuda mucho a poder llevar adecuadamente y no caer en el duelo o no caer en situaciones como muchas veces vemos en un cuadro de ansiedad o un cuadro de depresión. Entonces, no solamente pueden ser las palabras las que uno tenga que decir, como se ve aquí en la diapositiva, los gestos, las miradas, ¿no? Los pequeños ruidos que uno puede hacer respecto, cerca de los niños que están hospitalizados. Eso también ayuda, hay una interacción importante, que no solamente es, digamos, con un lenguaje verbal, ¿no? Puede ser un lenguaje paraverbal, un lenguaje gestual que también ayuda mucho. Hablarle cada vez que se vaya a realizar una intervención o un procedimiento es importante, eso lo conocen muy bien los pediatras y los neonatólogos, animar a las madres y padres a dirigirse a su hijo igualmente, hablarles, ¿no? Hacerles afecto, cariño, valorar las actitudes relacionales entre las madres y los niños, observar signos precoces de psicopatología en lactante, ¿no? Un lactante que llora mucho, muy irritable, ¿no? Que tenga problemas de alimentación, o nos puede estar hablando de problemas de alimentación, problemas de sueño. Entonces, esto los conocen muy bien los profesionales de la salud y están muy atentos a ver qué otras alteraciones puede tener un niño, pero ya no en la parte física necesariamente, sino en el aspecto emocional, que es lo más importante. Sin embargo, no todo a veces llega a buen puerto, ¿no? Ocurre a veces, y aquí ocurre con alguna frecuencia, de que el niño fallece, ¿no? Por el tema ya fisiológico, por el tema de las malformaciones, el niño puede fallecer. Y cuando un niño fallece es importante también, nuevamente, la comunicación, ¿no? Es importante que la persona que conoce más sobre todo el manejo del niño sea la que dé la información a los padres en un idioma claro, en un discurso simple que puedan entender y en un ambiente, digamos, un poco más reservado, con la finalidad de que ellos puedan descargar su emocionalidad respecto a la situación que están viviendo. Eso es importante. Otro aspecto importante que también a veces el personal de salud por desconocimiento pone trabas es de que vean, o sea, el cadáver del niño, del feto, ¿no? Es importante eso, porque eso ayuda a que ellos puedan procesar su duelo. Muchas veces ha ocurrido casos en los cuales han dado de alta a la madre, el producto ha pasado a patología y ahí ha terminado, digamos, pues como una muestra, ¿no? Y la madre que en un inicio pensó en dejarlo ahí, no reclamarlo, de pronto llegando a la casa y ya pensando en otras situaciones, de pronto tuvo la reflexión de querer regresar para que le entreguen y hacerlo y velarlo en la casa, ¿no? Y cuando ocurre esto se genera toda una dificultad o un problema, ¿no? Porque cuando a veces, digamos, no puede encontrarse la pieza que se llama a veces así en patología del producto, se genera una situación bien aflictiva en los padres o en la madre que quieren llevar y velar, ¿no? Entonces, lo ideal es de que, por ejemplo, frente a la ocurrencia de la muerte, los padres puedan primero ponerle un nombre, ¿no? a ese producto fallecido, o ese producto de la gestación fallecido, puedan velarlo, hacer en la casa, puedan enterrarlo. Todas estas cosas ayudan a que puedan llevar un duelo normal. Si se generan dificultades en esta situación, a veces estos duelos, que es un proceso natural de cualquier persona, generan un proceso patológico y entran en un cuadro de depresión, un cuadro de ansiedad y generan otra serie de problemas psicosomáticos. Entonces,
Yo creo que el personal de salud debe saber de que contra eso que siempre a veces aprendemos o escuchamos a veces, ¿no? Mejor que no lo vea, pobrecito, va a sufrir más, ¿no? Que más bien que se deshaga de las cosas que tiene en la casa porque se va a recordar. Todo ese tipo de cosas que manejamos, que ha venido probablemente de generación en generación, que ha venido de la vecina de la esquina, o que así nos lo dijeron, no tiene ningún sustento de tipo científico. Es al contrario, para ayudar a llevar un duelo adecuado, es importante que haya un acercamiento, que le pongan un nombre, que lo velen, que haya una despedida con respecto, porque otra palabra que es muy común escuchar, incluso el personal de salud, es: tú eres joven, vas a poder tener otros hijos, como si otro hijo pudiese reemplazar el afecto que ha generado esta primera pérdida. Nada lo va a reemplazar, va a vivir la persona con el recuerdo de este niño que murió, que se fue, ¿no? Pero va a lograr superarlo, va a lograr soportarlo, aún con su recuerdo, ¿no? Pero no lo va a poder reemplazar. Entonces, ese tipo de discursos que a veces empleamos el personal de salud, no es el adecuado y es importante más bien cambiar esta visión que tenemos respecto de eso. Bueno, básicamente esto era lo que yo quería presentarles hoy día, un poco conocer cómo nosotros desde el punto de vista de la salud mental deberemos ver esta parte que a veces no se ve mucho, no se visibiliza mucho en las entidades de salud, que es la de los padres, no solamente la mamá, el papá, los abuelos, hermanos, cómo viven el día a día cuando tienen a un miembro de la familia internado en el hospital, en una UCI, ya sea por diferentes causas, ya sea por malformaciones congénitas, ya sea por un tema de prematuridad o por otro tipo de problemas, y ellos se genera toda una situación alrededor que no hay digamos, un equipo o no hay algo sistematizado, o estructurado con la finalidad de ayudar a ese afrontamiento. Y yo, desde este punto de vista, en el Hospital San Bartolomé tuvimos, hasta antes de la pandemia, un pequeño sistema, ¿no? Que no estaba estandarizado tampoco, pero sin embargo ayudaba mucho a las madres que estaban pasando por situaciones críticas. Y este sistema de contar las experiencias entre ellas, orientado por un profesional de la salud mental, ayudaba mucho a una recuperación adecuada en el tema de salud mental y evitaba que se cronifique y estos procesos terminen después en procesos de depresión o de ansiedad. Bueno, básicamente esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que haya despertado alguna expectativa respecto de la implementación en alguna de sus entidades de salud respecto de estos familiares que a veces uno no toma en cuenta cuando ellos tienen a un familiar internado en un hospital. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Yuri Velasco Lorenzo, por la presentación, por toda la información que nos ha brindado. Nos han llegado algunas preguntas en el chat. Nos dicen: ¿todo padre de un niño en cuidados intensivos debe recibir ayuda de un profesional de salud mental? En medicina no somos, digamos, categóricos, ¿no? Cuando me dicen todo, probablemente algunos padres tengan la capacidad de afrontamiento mejor que otros, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que en general debería haber un sistema organizado mínimo de un equipo que podría incluir una enfermera, un psicólogo, si no hay un psiquiatra, ¿no? Que de tal forma que ayuden y tengan más o menos establecido cómo ayudarles a afrontar esta situación que es muy difícil a veces para los padres, no solamente en el tema emocional, sino en el tema organizativo, ¿no? O sea, como le manifesté en la presentación, se generan no solamente problemas de tipo económico, problemas conyugales, problemas parentales. Si nosotros lográramos tener, por lo menos, reunir a estos padres entre ellos y pudiesen hablar de sus experiencias orientados por un personal, yo creo que ayudaríamos bastante para poder solucionar todas las dificultades que tienen ellos al tener a un familiar en la UCI de cualquier hospital. Muchísimas gracias, doctor Velasco, por la respuesta. Tenemos otra pregunta en el chat. Nos dicen: ¿se puede hablar de síndrome de abstinencia materna con secuelas a futuro en bebés hospitalizados por largo tiempo cuando no se permite el ingreso o el acompañamiento de la madre?
nuevamente digo, o sea, no necesariamente en medicina somos categóricos, pero sí es cierto. O sea, muchas madres difieren mucho tiempo el contacto con sus niños cuando ellos están mucho tiempo internados, ¿no? El contacto piel a piel, el contacto, el poder ver, visualizarlos. Por eso que actualmente, en general, y eso lo saben muy bien los especialistas en neonatología, permiten la participación por lo menos de la madre, el acercamiento, ¿no? Hacia su recién iniciado internado, obviamente con todos los cuidados que se merece. Pero lo que yo pretendo es de que en algún momento no solamente la madre sea la que se pueda acercar, siempre a veces nos estamos preocupando de la madre, que es muy importante, pero el papá también es otra persona que pasa por ese tipo de problemas, por dificultades, ¿no? Y pongámosle entre comillas síndrome de abstinencia, ¿no? Que puede ser, ¿no? Que se puede generar finalmente cuadros de ansiedad, cuadros de depresión. También están los hermanitos que están en la casa, también están los abuelos. O sea, hay una serie de personas que se ven, pues, digamos, influenciadas por esta dificultad que es la restricción. Ahora, la restricción es un tema de tipo, no solamente de voluntad de los proveedores de salud, sino de la estructura misma de los hospitales no está adaptada para poder dar cabida a todas estas personas, ¿no es cierto? Sin embargo, yo creo que si con buena voluntad se puede establecer una guía supervisada en determinados horarios, pero eso va a requerir pues, de tiempo y de personal, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que venir desde arriba, ¿no? Desde el gestor, un gestor convencido de que el acercamiento de la familia hacia su pariente o familiar que está internado ayuda a la recuperación más rápida, no solamente del niño que se encuentra internado, sino también de la familia, para evitar secuelas posteriores. Si está convencido de eso, probablemente puede implementar una situación que ayude más a los familiares y al recién nacido. Muchísimas gracias, doctor, por la aclaración. Tenemos una pregunta más en el chat. Nos dicen, ¿cuál es la mejor manera de dar noticias negativas sobre secuelas o familiares? Bueno, mire, a los profesionales de salud no nos enseñan en la facultad a dar malas noticias. Las malas noticias las aprendemos a darlas, ya sea porque tenemos alguna especialidad, ¿no es cierto? O porque leemos, y hay información bastante en Internet, pero la información sola, si no tienes la capacidad de ser empático, porque la empatía no solamente es lo que tú vas a decir de manera positiva y directa, pero sin hacerlo sentir mal a la otra persona, sino además juega otros aspectos. Por ejemplo, en el lenguaje no solamente es los signos lingüísticos que vamos diciendo, sino también es lo que se llama el aspecto paraverbal. Y el aspecto paraverbal de una noticia tiene que ver con el tono de voz que vamos a implementar, tiene que ver con el volumen de voz que estamos implementando, tiene que ver con las pausas que vamos a implementar, ¿no es cierto? Tiene que ver con los gestos que vamos a dar a la hora de dar la noticia, el ambiente donde vamos a dar la noticia, ¿no es cierto? La noticia tiene que ser en las palabras más adecuadas para que la persona pueda entender, nada que sea complicado ni muy técnico, en un ambiente apartado, sobre todo, donde la persona puede expresar su emocionalidad, su tristeza, probablemente pueda llorar, porque eso es lo que va a ocurrir. Y nosotros, más que hablar, debemos escuchar y poder además dar un afronte adecuado, un apoyo adecuado a la persona que en ese momento está sufriendo. Cuando nosotros somos sinceros y somos claros en decir lo que ha pasado, yo creo que eso lo van a valorar mucho y lo valoran después la familia. Lo peor que puede ocurrir es tratar de ocultar, ¿no? Las cosas, tratar de ser muy técnico para poder decir o no querer dar la noticia. Recuerdo una mala experiencia cuando yo era interno, que frente a una muerte, no claro, no de un niño, sino una persona adulta, un profesional asistente me envió a mí a dar la mala noticia porque debía yo ahí aprender a dar malas noticias. Bueno, una situación equivocada realmente, ¿no? O sea, dar malas noticias no es una situación que nosotros aprendamos en la facultad. Primero hay que instruirse y leer bastante, y segundo, hacer de nuestro día a día, ¿no? En manejar, modular nuestra voz, ser claros, ser concisos, ¿no? Ponernos digamos, en la situación de la persona a la cual le vamos a dar la mala noticia.
Pongámonos en la situación de que a nosotros nos está ocurriendo esa situación y cómo desearíamos que sea la persona que nos da la noticia, ¿no? Eso creo que es importante, ponernos en la posición del otro, ¿no? Ser claro, sencillo y concreto, y después de eso escuchar, ¿no? Escuchar a la persona lo que quiere decir y lo que quiere manifestar. Yo creo que con eso es suficiente. Muchísimas gracias, doctor Yuri Velasco, por la respuesta, por responder todas estas preguntas. ¿Tendría alguna recomendación final para todos los que nos están viendo? Sí, yo creo que la recomendación final es de que hay que visibilizar este tipo de situaciones en las que estamos exponiendo, que hemos expuesto, ¿no? Sobre todo, qué es lo que sienten las personas, los familiares, no solamente la madre, sino el padre, los otros componentes de la familia, ¿no? Si pudiéramos organizar, no sé, una vez a la semana, una reunión de las madres que están a veces esperando ahí en un momento y poder establecer una especie de reflexión o de conversación entre ellas para que cada una pueda expresar lo que siente, yo creo que eso ayudaría bastante. Y eso creo que no tomaría más de 45 minutos a 30 minutos reunirlas ahí. A veces están esperando para dar lactancia materna a las mamás que tienen sus hijos ahí hospitalizados y ese sería el momento adecuado, como les digo, que aquí en el hospital y hacíamos antes de la pandemia y estamos pensando retomar una vez que todo esto se regularice y se mejore, poder retomar esto ya, pero con un sentido mucho más amplio y tratando de vencer algunas de las restricciones que se presentan por el tipo de hospital que tenemos. Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctor Yuri Velasco Lorenzo, médico psiquiatra del Hospital Nacional Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes más bien, gracias. Hasta luego. Y recordarles a todos nuestros participantes que esta telecapacitación también está disponible en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, para que ustedes puedan compartir esta importante información. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta una siguiente ocasión.